Ahora sí. Entonces, Gracias. buenos días. Como les mencioné, el tema que les voy a dar hoy es luxación tardía del lente intraocular y síndrome del saco muerto. Mi nombre es Andrés Felipe Niño, yo soy residente de segundo año del servicio del programa de oftalmología de la Universidad del Valle. En este sentido, el que vamos a tratar hoy va a ser primero hablar de un poco sobre la anatomía y fisiología del complejo cristalino cuerpo ciliar zónulas, que nos va a permitir entender muchos de los procesos fisiopatológicos que se dan en las entidades que vamos a tratar durante la charla. Segundo, vamos a hablar un poco de los conceptos más básicos para entender todo, que es luxación versus subluxación tardía del lente intraocular y si esto ocurre dentro o fuera del saco. El tercero es establecer etiologías y diagnósticos diferenciales y dentro de estos vamos a profundizar sobre el síndrome del saco muerto. Como cuarto punto vamos a hablar sobre los signos y síntomas con los que se presenta un paciente con estas etiologías. En el quinto punto vamos a hablar sobre la evaluación de ese paciente. Y por último vamos a hablar un poco de las pautas de manejo que se tienen para abordar estos pacientes que se pueden presentar incluso muchos años después de la cirugía. Entonces, primero vamos a hablar de la anatomía y fisiología. Vamos a hablar del complejo cristalino sonulas cuerpo ciliar. Entonces, primero, dentro de este complejo, pues vamos a tener que el cristalino, que se va a tornar opaco y que se va a tornar en una catarata, que eventualmente es la que vamos a operar, pues tiene diversos componentes. Dentro de los diversos componentes vamos a con la cirugía de catarata vamos a realizar la extracción, ya sea extracapsular o por vacuumsificación de todos los componentes internos a la cápsula, es decir, el núcleo, el epinúcleo, las cortezas. Pero la cápsula, que es el revestimiento, ¿sí? La estructura elástica que soporta ese contenido, pues la vamos a tener que preservar para idealmente poner un lente en el saco capsular. En este sentido, la cápsula es una estructura elástica que, aunque es elástica, pues no está hecha de elastina precisamente, es permeable al agua, los solutos y proteínas, lo que permite que haya un intercambio de nutrientes y de oxígeno y de agua con las células que están inicialmente presentes dentro de ese cristalino y el exterior, al ser una estructura no vascularizada. Y adicionalmente tiene una lámina basal de espesor variable. Esa lámina basal, entonces, está compuesta dentro de sus componentes, valga la redundancia, de laminina, colágeno tipo 4 y proteoglicanos de paransulfato, dentro de los que predominan el perlecán. Y eventualmente en los síndromes exfoliativos, de los que vamos a hablar un poco más en las etiologías, pues se puede laminar, como estamos viendo en la imagen inferior. Adicionalmente, esta cápsula pues tiene unos espesores variables. Esos espesores variables están dados principalmente por la secreción de la matriz que está por una única capa de células cuboidales que, que están dispuestas en la posición sobre la cápsula y que en el periodo antenatal recubren la totalidad de esta, pero en el periodo postnatal, por, eh, por el origen de las fibras de, del cristalino, pues se van a concentrar únicamente en los dos tercios anteriores de la cápsula, mientras que el tercio posterior pues va a quedar desprovista de estas. Eso hace que el espesor sea variable y al ser el espesor variable, el espesor anterior va a ser de aproximadamente 11 a 15 micras, el ecuatorial anterior es aproximadamente 13,5 a 16 micras, que es la parte más gruesa, el ecuatorial aproximadamente 7 micras, y el posterior, que es el que está desprovisto de las células cuboidales, va a ser el más
delgado con aproximadamente 3,5 a 4 micras. Y al momento de hacer la tinción, pues la cápsula va a ser una estructura ácido periódico positivo. Por otro lado, esto es lo que hablábamos, entonces vamos a tener que las partes más gruesas de la cápsula van a ser los 2 tercios anteriores, teniendo en cuenta que la zona anterior y posterior periecuatorial es la más gruesa y de hecho ahí es donde se ancla la mayor cantidad de fibras sonulares, como lo vamos a mencionar más adelante. Y tenemos que la tasa de intercambio de los componentes moleculares de la cápsula, pues usualmente es muy lenta. Esto tiene una especial relevancia para la cirugía de catarata, porque al ser muy lenta, esto nos permite que usualmente en los pacientes, pues no se compliquen, no se presenten complicaciones relacionadas a la misma, como el síndrome del saco muerto, incluso muchos años después de que se opera la catarata y de que podamos implantar con seguridad un lente dentro de ese saco capsular. Y por otro lado tenemos que esa cápsula pues tiene en la parte posterior un límite periférico, eh, que es la línea de Eyer, en el cual se anclan la hialoides del vitrio anteriormente hacia la cápsula posterior, que es uno de los reparos anatómicos importantes para tener en cuenta junto con los reparos anatómicos del anclaje de la zona. Por otro lado, tenemos las zónulas. Entonces, las zónulas son fibrillas de aproximadamente 35 a 55 nanómetros cada una, que lo que van a hacer es anclar o conectar más bien el cuerpo ciliar con la cápsula para facilitar un soporte del cristalino y además del soporte cumplir una función visual que es la acomodación al transmitir los movimientos del cuerpo ciliar que posibilitan acomodar eh, para tener un foco diferencial para el eje cerca. Las zónulas están compuestas principalmente por fibrilina 1 y 2 y glicoproteínas MAGP1 y 2. Esto es muy importante porque especialmente en conectivopatías, como por ejemplo el Marfan, en el cual hay una carencia de fibrilina 1, pues se puede ver comprometido este soporte zonular. Y al verse comprometido este soporte zonular, pues vamos a tener un factor de riesgo en condiciones preoperatorias para que haya una subluxación o luxación del cristalino y en condiciones posoperatorias, pues para que haya una luxación temprana o tardía del complejo saco capsular más lenta intraocular en estos pacientes. El origen de las células es la pars plana del cuerpo ciliar y, como dije, el diámetro es de aproximadamente 35 a 55 nanómetros. Importante, las células pues tienen un origen y un anclaje, ¿sí? Ese origen es usualmente la membrana del epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar, discurren anteriormente cubriendo como una telaraña la superficie interna de la pars plana hasta discurrir hasta la pars plicata del cuerpo ciliar. Y allí entonces van a tener, se van a dividir como en 3 posibles ramales. Uno, que va a ser, o los 2 primeros que van a ser, digamos, los minoritarios, que van a ir a un anclaje secundario en el epitelio ciliar. El segundo, al vítreo. Y el tercero, que es el principal, que va a ser hacia la superficie del cristalino. Y hacia la superficie del cristalino, pues vamos a tener a su vez 3 posibles ramas diferenciales o 3 posibles paquetes de zónulas. Los 2 principales son los que se dirigen a la cápsula anterior al ecuador y a la cápsula posterior al ecuador para anclarse justo en las zonas de mayor espesor capsular que vimos en 2 diapositivas anteriores. Y
El resto de las zónulas se van a anclar periecuatorialmente hacia la parte central. Importante esta disposición entre las fibras zonulares que se anclan anteriormente, posteriormente y hacia el vitrio van a formar como espacios. Estos espacios son el canal de Hanover, que es el espacio triangular eh, entre las zónulas 1 y 2 que vemos acá en el, en el diagrama, y el canal de Petit, que es el espacio posterior, ¿sí? Entre las zónulas vítreas y las zónulas que se dirigen posteriormente. En este sentido, después de eh, hacer este repaso como anatómico y fisiológico. Entonces ya vamos a hablar un poco de los conceptos sobre luxación, subluxación del complejo sacocapsular lente intraocular y adicionalmente vamos a discutir eh, sobre sobre los abordajes cuando la luxación ocurre con el lente dentro del saco o fuera del saco. Tipo, una pregunta, ¿y todos me están escuchando bien? Qué pena. Sí, Andrés, estamos Sí, escuchando. listo, bien. Y están viendo mi pantalla, ¿sí? Perfecto. Listo, perfecto. Listo, entonces lo primero que vamos a hablar es de la subluxación del lente intraocular, que es el desplazamiento parcial del lente fuera de su posición fisiológica basada en la relación con el saco capsular. Entonces acá tenemos que dentro de ese desplazamiento parcial, no total, ¿sí? Podemos tener dos posibilidades. Una, que va a ser una subluxación, un desplazamiento parcial, ¿sí? Con el lente dentro del saco. Entonces acá el lente está subluxado porque tiene un desplazamiento parcial, pero todo el contenido del lente, ¿sí? Está dentro del saco aún. Y estos son los típicos casos que se presentan con sonulopatías, es decir, el complejo de lente intraocular más saco capsular con el lente dentro del saco por alguna alteración sonular, ya sea secundaria a un trauma o ya sea secundario a una enfermedad sistémica como una conectivopatía o por una causa adquirida como un síndrome de pseudoexfoliación o exfoliación, hace que se pierda el soporte sonular y al perder ese soporte sonular, ese complejo se luxe y pueda presentar algún TIL o se desprenda totalmente. Y perdón, totalmente no, sino parcialmente. Y la subluxación fuera del saco capsular, en el cual puede aparecer en dos situaciones. Uno, cuando el lente intraocular subluxado eh, está, pues el lente se luxa solamente el, el áptica, la óptica o ambas partes parcialmente fuera del saco capsular. Entonces, esto es común cuando hay algún compromiso de la cápsula posterior o de la integridad como tal del saco y no tanto o puede estar mezclado con alteraciones de la zónula. Acá se pueden observar componentes fibrosos o alterados y estos casos pues son los típicos que aparecen especialmente en la luxación o subluxación tardía como clásica que no es saco muerto. Y el otro es el lente intraocular subluxado con ausencia de remanentes del saco capsular. Esta entidad es muy rara porque usualmente se observan técnicas diferentes a la facoemulsificación, como mix o como pues, las técnicas extracapsulares. Y el lente intraocular primario es usualmente un lente que está en sulcus o fijado a esclera, ¿sí? O que al inicialmente tener un soporte, por ejemplo, en sulcus, que era adecuado por adecuados restos capsulares, más adecuadas zónulas, pues pierde ese soporte y presenta una subluxación de su posición o un tilt.
La segunda entidad es la luxación completa del lente intraocular. Esta está dada por un desplazamiento completo del lente de su posición fisiológica. Entonces, en el anterior era un desplazamiento parcial de su posición fisiológica. Usualmente lo que se encuentra en el anterior es un tilt, pero en esta el lente ha perdido por completo su posición fisiológica y en este sentido se puede luxar con todo y saco, ¿sí? O solamente el lente. Se puede luxar en este sentido hacia anterior, ¿sí? Que es cuando tenemos el lente intraocular en la cámara anterior que conduce eventualmente a posible roce iridiano que puede llevar a un síndrome de uveitis, glaucoma y fema, o a una uveitis importante, un roce endotelial que va a descompensar secundariamente la córnea y puede llevar a una queratopatía bullosa pseudofáquica o a un bloqueo pupilar o a un bloqueo angular, aunque usualmente es más común el bloqueo pupilar, que puede conllevar a un aumento de la presión por el cierre angular y al llevar a un aumento de la presión por el cierre angular a un glaucoma secundario. Mientras que cuando se luxa completamente, ya sea dentro del saco o solamente el lente posteriormente, entonces usualmente esto ocurre a través de un desgarro capsular, ¿sí? O por una dehiscencia completa en 360 grados de las zónulas y usualmente al desplazarse posteriormente, pues puede conllevar a aparición de edema macular cistoide o a vitreitis relativas a la inflamación del segmento posterior. En este sentido, ya después de tener, pues claro, cuando estamos hablando de subluxación, que es desplazamiento parcial ya sea dentro del saco o fuera del saco, ¿sí? Y luxación completa, pues vamos a hablar de las etiologías que pueden generar estas complicaciones. Entonces, la primera etiología son las causas preoperatorias. Las causas preoperatorias son aquellas que estaban ahí en ese paciente, ¿sí? Que lo predisponen a una desinserción sonular, incluso durante la cirugía, pero también después de esta, ¿sí? Y estas son principalmente causas congénitas relacionadas con conectivopatías o con alteraciones en la biometría ocular que hace que ese complejo eh, cuerpo ciliar, zónulas, cápsula, pues sea más débil, especialmente pues el complejo de las zónulas. Dentro de ellos está la alta miopía, el síndrome de Marfan, que como dijimos afecta principalmente la fibrilina 1, el síndrome de Weill-Marchesani y el síndrome de Ehlers-Danlos, que va a afectar la síntesis de las fibrillas de colágeno, la homocistinuria, la hiperlicinemia, aniridia, ectopia lentis familiares, que está relacionada o que usualmente está en estrecha relación con la homocistinuria y algunos colomas lenticulares. Y las secundarias, que no son primarias, es decir, que no se deben a una condición sistémica de base del paciente, incluyen causas adquiridas de dehiscencia y debilidad sonular, como son la pseudoesfoliación, en el cual se va acumulando este material en las estructuras que revisten la cámara anterior, pero también el saco capsular. Trauma directo o indirecto. Esto es muy importante preguntarlo, especialmente porque es un trauma contuso, pero a diferencia de los traumas contusos que llegan por urgencias, en un paciente que tiene una cierta predisposición, por ejemplo, por tener una alta miopía, ¿sí? Y hace un movimiento desprevenido de aceleración, desaceleración o un trauma contuso que inicialmente no le afecta la visión ni lo considera grave ni le afecta en el momento en el momento la integridad para que asista a una consulta por urgencias, sí puede generar una alteración sonular que eventualmente pueda generar una luxación tardía del lente intraocular,
y que eventualmente genere un descentramiento de ese lente. Entonces siempre pues hay que tenerlo en cuenta y también preguntarlo. Y la enfermedad por cierre angular, que también pueden estar relacionada con la subluxación o luxación tardía de estos lentes, aunque usualmente pues una de las principales causas es tener una cámara estrecha con una catarata que al ser reemplazada por un lente intraocular, pues se soluciona la causa de esa enfermedad de cierre angular. Por otro lado, tenemos las causas intraoperatorias. Entonces, las causas intraoperatorias son causas durante la cirugía que pueden alterar las zónulas o el saco capsular durante varios pasos de la cirugía de catarata o vitreoretiniana sin que intraoperatoriamente exista alguna complicación evidenciable. Entonces, la primera está relacionada principalmente con la hidrodisección. Entonces, es hacer una hidrodisección incompleta del núcleo llevando daño sonular mientras se intenta la rotación. Esto es principalmente por las fuerzas de rotación que en un núcleo o que presenta una hidrodisección, hidrodelaminación incompleta, pues puede ser más hostil al momento de rotarlo y al ser más hostil puede generar un compromiso mecánico sobre las zónulas. Aspiración capsular y accidentes durante la aspiración de la corteza, causando tracción de las zónulas. Entonces, acá está principalmente relacionado con el polish y con la irrigación aspiración para aspirar las masas corticales. Entonces, acá pues básicamente se genera no una fuerza rotacional como la que se genera al rotar el núcleo después de la hidrodisección, sino una fuerza centrípeta que puede llegar a desinsertar alguna de las células mientras se está intentando aspirar cada una de las masas corticales. Estrés excesivo en la zónula mientras se realiza el esculpido o la fragmentación. Em, Esto tiene que ver principalmente con el desplazamiento. Si acá es hacia la dirección en que se están aspirando las masas, acá es en la dirección contraria, ¿sí? Entonces, cada vez que se hace un surco, eh, con una velocidad un poco más alta, ¿sí? O con un poder de Fabio tal vez insuficiente. Entonces lo que se puede hacer es que en la zónula contralateral a la dirección en la que se realiza el sulcus, pues se genera una tensión sobre esas zónulas que puede generar una ruptura de alguna de estas fibrillas y en general puede pues, alterar esta estructura sonular, la ruptura del capsular posterior o compromiso en algún paso de la cirugía. Entonces, esto es muy importante porque algunas veces pues tenemos rupturas capsulares posteriores que ocurren ya al final de la cirugía, ¿sí? Al ocurrir ya al final de la cirugía y no tener pérdida vítrea, pues usualmente quedan con un buen soporte capsular y podemos poner un saco, un lente en saco, ¿sí? Pero al ya tener una ruptura, una pérdida de esa integridad, pues eventualmente podría ser un factor de riesgo para eventualmente generar una luxación tardía de ese complejo lente intraocular saco capsular. Y, digamos, también ponen las capsulorhexis grandes que algunas veces son necesarias, especialmente para los lentes monofocales de una sola pieza que son muy grandes, ¿sí? Pero que incrementan la probabilidad, pues, del compromiso sonular. Y tenemos también causas posoperatorias. Entonces, las causas posoperatorias están dadas principalmente por la contracción capsular o la fibrosis. Este punto es especialmente importante para, eh, para la luxación clásica que no es síndrome de sapo muerto. ¿Por qué? Porque usualmente en esa luxación clásica, pues tenemos que va a haber una contracción, una fibrosis que puede ser explicada por los mismos procesos fisiopatológicos que desencadenan dejar células
epiteliales de corteza anterior, no ecuatoriales, ¿sí? Que se van a diferenciar en miofibroblastos y eventualmente al migrar posteriormente van a conllevar a una fibrosis de esa cápsula o relacionados a pseudoexfoliación, diabetes mellitus y secundaria a procesos de pues, a uveitis. Trauma directo e indirecto. Entonces acá estamos hablando de lo que les decía previamente. Entonces los traumas que son relacionados a mecanismos de aceleración, desaceleración o traumas contusos que el paciente puede ser consciente al momento de la presentación de ellos o no, o también a los traumas que se pueden generar por cirugías posteriores, como hidrectomías o inyecciones intravítreas, especialmente en los pacientes que tienen o que desarrollan posteriormente en el curso de los años retinopatía diabética proliferativa o presentan uveitis que necesitan implantes intravítreos de dexametasona o inyecciones intravítreas de corticoides o antibióticos, que también pueden estar relacionados con un mecanismo de daño celular y la desintegración de las suturas en los lentes intraoculares fijados a esclera, aunque pues estos son, digamos, los casos mínimos, porque pues usualmente esta patología es cuando se tiene el lente dentro del saco o el lente en el sulcus. Por otro lado, y dentro de la charla, este es uno de los puntos pues, centrales, va a ser la etiología del síndrome del saco muerto. Entonces, ¿qué es el síndrome del saco muerto? Del saco muerto es la luxación del lente intraocular en una cápsula que se ha tornado laxa, generando una falla en la adhesión y un adecuado o una pérdida del centrado en el eje óptico. Entonces acá es importante que dentro de esa cápsula, ¿sí? Que se ha tornado laxa, que ha tenido una falla de adhesión junto al lente intraocular, pues se van a encontrar áreas de degradación y de laminación capsular en áreas de anclaje celular que llevan a esa luxación. Esto es muy importante porque la fisiopatología se da principalmente por ausencia de células epiteliales ecuatoriales pluripotentes por el daño capsular, eh, pre- probablemente por la presión excesiva durante la cirugía, especialmente pues al realizar la facoemulsificación o la irrigación aspiración o la remoción de las mismas durante el pulido capsular. Entonces acá vamos a hablar de dos poblaciones celulares diferenciales. Entonces, como dijimos, las células epiteliales cuboidales de la pues, cápsula van a estar en los dos tercios anteriores de la misma. Una población es la que predomina en la cápsula anterior y la otra que es la que predomina en el ecuador de esa cápsula, ¿sí? Las células epiteliales remanentes que están en la parte o en la cápsula anterior, usualmente si permanecen, lo que van a hacer es diferenciarse en miofibroblastos, migrar posteriormente eh, y transformarse en fibrosis, en fibroblastos y tornar esa cápsula posterior pues fibrótica. Sin embargo, que son las que se remueven con el polish. Sin embargo, las que están en la parte ecuatorial usualmente no tienen ese destino celular después de la cirugía de catarata, sino que son una estirpe que es pluripotente, que no se va a diferenciar en miofibroblastos y que usualmente va a generar la integridad de ese complejo cápsula lente intraocular. Y esto es muy importante porque a pesar de que en el polish, ¿sí? Lo que vamos a generar es la remoción de las células epiteliales de la cápsula anterior remanentes que se van a diferenciar en el miofibroblastos. En miofibroblastos usualmente no alcanza el ecuador
o las estructuras ecuatoriales donde están las células epiteliales pluripotentes, sino que usualmente para que haya un síndrome del saco muerto, pues ese polish debe estar acoplado a múltiples otros mecanismos durante la cirugía, ¿sí? Que van a ocasionar que esas células epiteliales pluripotentes del Ecuador se pierdan y eventualmente ese paciente pueda desarrollar un síndrome del saco muerto. Y en este sentido se decía o por este concepto de que en el síndrome del sapo muerto pues no hay fibrosis y tampoco hay células, pues que la luxación era porque eventualmente eso estaba muerto, es decir, que no tiene células ni tiene nada, pero en las últimas investigaciones se ha encontrado que algunos de estos pacientes tienen un signo que es un remanente de actividad biológica, que es tener anillo de Sommering en algunos casos. Y este anillo de Summering es importante porque es un anillo que sí es de fibrosis, pero que es una fibrosis que es reactiva a una proliferación resultante después de una cirugía de catarata. Y al ser resultante de una proliferación, pues usualmente en los que más se observan es en los niños que se operan de cirugía de catarata, pero también se ha observado en estos pacientes, en algunos de estos pacientes que tienen baja celularidad, pero que tienen anillo de Sjögren. Entonces, ese concepto de que pues era un síndrome totalmente de saco muerto, pues está en este momento un poco en discusión. Y en este El sentido, término de síndrome de saco muerto lo puso el doctor Samuel Masket, precisamente mirando estos casos de pacientes con esos discos totalmente transparentes, delgaditos, con cero fibrosis, ¿sí? Pero los estudios actuales lo que muestran es que hay cierta actividad. Entonces, eso con todo lo que nos estás contando, pues nos aclara un poquito y hace que el término pues no sea pues ya muy preciso, ¿no? sí, doctora. Y entonces en este sentido, pues vamos a exponer dos estudios principales, uno relacionado con las características clínicas de esos pacientes a los que les da síndrome de sapo muerto, que fue presentado en una de las conferencias magistrales del Congreso del ESCARS, que fue llevado en Barcelona y que la doctora amablemente me compartió por el doctor Basabada, que son resultados preliminares, y otro que es por la doctora Werner y colaboradores que estudian principalmente las características histopatológicas de esas cápsulas de pacientes con síndrome de saco muerto versus pacientes que tienen una luxación clásica del complejo lente intraocular cápsula. Entonces, en este sentido, dentro de la conferencia del doctor Basada, él nos da como cuatro puntos principales para diagnosticar una luxación tardía del lente intraocular como un síndrome de saco muerto. Entonces, lo que han encontrado los estudios es que hay una ruptura espontánea de la cápsula posterior. Y aparte de esa ruptura espontánea de la cápsula posterior, pues hay un descentrado del lente intraocular dentro o fuera del saco, ¿sí? Que es básicamente, pues que es hasta ahora básicamente lo que comparte con la, con, con la entidad clásica, pero el sapo permanece in situ con anclaje total o parcial. Entonces esto pues ya nos lleva como a tener un paralelo diferencial. ¿Por qué? Porque aunque usualmente, aunque hay algunos casos en los que no lo hace, ¿sí? Usualmente al sapo permanecer in situ con anclaje total, ¿sí? O parcial, es decir, casi total, ¿sí? Frente a las zónulas, pues usualmente no estamos hablando de un problema zonular, ¿sí? Y el cuarto punto nos da el otro diferencial, que es que el saco capsular usualmente está claro, no está fibrótico, ¿sí? Y al estar claro, pues, como dije previamente, pues no hay cambios fibróticos que sugiera que sea por esta proliferación de miofibroblastos que vienen de las células epiteliales anteriores. Entonces, en este sentido,
Teniendo en cuenta estas cuatro características, el doctor Basabada y compañía están eh, llevando un estudio, ¿sí? En el que analizan las características clínicas de los pacientes que se presentan con una luxación tardía del saco capsular, del lente intraocular, por síndrome de saco muerto frente a luxaciones del complejo lente intraocular saco capsular. Y en el SCAR de Barcelona, pues presentaron los resultados preliminares de su investigación. Entonces, su investigación se ha llevado de junio de 2021 a julio de 2024 y hasta el momento contempla 90 ojos. Entonces, en estos 90 ojos que presentan un descentrado tardío del lente intraocular, han analizado que aproximadamente 42% de esos 90 ojos, es decir, 38, presentan el descentrado, que es una luxación o subluxación clásica del complejo sapocapsular más lente intraocular, es decir, aquella que tiene fibrosis, aquella que tiene alteración de las ónulas, aquella que no tiene las cuatro características que definimos en la diapositiva anterior. Y han encontrado que aproximadamente 58% de esos ojos analizados pues tenían un síndrome del sapo muerto, ¿sí? Eh, Dentro de esos 58%, dentro de esos 52 ojos, pues tenemos que el 58% a su vez tiene un lente intraocular completo o parcialmente dentro del sapo, el 30% está en el vitrio y el 12% tiene una ruptura de cápsula posterior con un lente intraocular estable. La distribución por género de estos pacientes que presentan síndrome del saco muerto son el 93% son hombres, entonces digamos no sé si lo vayan a incluir en este estudio, pero en posteriores estudios va a ser importante analizar si esta tendencia a que sean más hombres que mujeres se mantiene y por qué causas, ¿sí? Y la edad de presentación usualmente se presenta principalmente después de los 60 años, ¿sí? Entonces, eh, aproximadamente más del 70% se presenta después de los 60 años con esta distribución de edad que se presenta en este diagrama. Adicionalmente, en el tiempo de presentación posterior a la cirugía, pues vemos que usualmente el síndrome del sapo muerto no se presenta en los primeros años. De hecho, se presenta muy tardíamente, ¿sí? Eh, y aproximadamente más del 90% de las causas se presenta después de 10 años, ¿sí? Y aproximadamente eh, un 60% se presenta después de 15 años. Entonces, esto nos está diciendo que usualmente pues, es resultado de un proceso crónico. Y al ser resultado de un proceso crónico, pues debemos remitirnos de nuevo a lo que discutíamos de la anatomía y fisiología, que es uno, el bajo recuento, el bajo recambio molecular que presenta esta cápsula, que hace que, a pesar de que no tenga adecuadas células, ¿sí? Que puedan sintetizar matriz, pues logra tener un soporte por mucho tiempo prolongado por el recambio lento de los componentes de matriz que presentan. Y adicionalmente, pues la importancia a largo plazo de las células epiteliales pluripotentes del Ecuador remanentes que tiene un paciente para que haya una estabilidad de ese complejo lente intraocular cápsula. Adicionalmente, analizan la longitud axial, entonces encuentran que básicamente más del 50% de pacientes que presentan síndrome de sapo muerto son miopes. Entonces, en este sentido, pues hay que preguntarse, ¿sí? Varias cosas porque pues la asociación con la miopía básicamente se relaciona es principalmente con, con alteraciones del soporte sonular, ¿sí?
Y al tener alteraciones del soporte celular, pues usualmente se relaciona no con un síndrome de sapo muerto, sino con, no con un síndrome de sapo muerto, sino con una luxación o subluxación clásica del complejo lente intraocular cápsula. Y en este sentido, pues hay que, de acuerdo a estos resultados preliminares, preguntarse si, aparte del mecanismo que todos tenemos en cuenta para los miopes, que es que hay un riesgo de las zónulas, también durante la cirugía hace que la misma configuración del ojo miope pues pueda predisponer a que exista, a que exista algunas técnicas que pueden alterar la disponibilidad o la disposición de las células epiteliales. El tipo de lente primario, entonces, fue hidrofóbico de una sola pieza en el 71% de los casos y de tres piezas en el 8%, hidrofílico en el 12% y de PMMA en el 9%. Y después de realizar el reposicionamiento del lente o el recambio del mismo, que vamos a hablar en la última parte de esta charla, pues las complicaciones posoperatorias fueron en los que lo presentaron un aumento de la presión intraocular transitorio en el 17% de los casos, edema macular cistoide en el 13%, captura pupilar en el 2% y tilt del nuevo lente intraocular en el 2%. Importante acá, estos son resultados preliminares, ¿sí? Los nuevos o los resultados grandes del estudio, pues la idea es que, o lo esperable es que comparen los dos grupos de comparación, es decir, los pacientes que tienen el síndrome del sapo muerto frente a los pacientes que tienen una luxación clásica tardía del complejo sacocapsular lente intraocular y al comparar ambos, se determine si hay o si alguno de estos factores efectivamente es diferencial en el síndrome del sapo muerto frente a la entidad clásica para determinar si es un factor de riesgo estadísticamente significativo por pues, un OR establecido para pues permitir empezar a dar pautas en el manejo clínico de estos pacientes. Por otro lado, tenemos el estudio del doctor Sumioka y de la doctora Werner, ¿sí? Que más allá de las características clínicas, como lo abordaba el doctor Basada, intenta abordar las características histopatológicas que diferencian las cápsulas de los pacientes que presentan un síndrome de saco muerto frente a las cápsulas de los pacientes que presentan una luxación tardía clásica del complejo saco lente intraocular. En este sentido, en este estudio, lo que hicieron fue, en este estudio publicado este año en la revista, en el Journal de Catarata y Cirugía Refractiva, eh, lo que hicieron fue investigar la matriz extracelular y los componentes capsulares de pacientes con síndrome de sapo muerto a través de inmunohistoquímica para cuatro diferentes cuatro diferentes componentes. El primero era el colágeno tipo 4, la vimentina, el colágeno tipo 1 y la fibronectina. Y esto lo hicieron en sapos capsulares de 9 pacientes con síndrome de sapo muerto y dos controles que eran casos de luxación tardía posoperatoria del complejo sapo más lente intraocular relacionadas con alguna causa clásica que no era síndrome de sapo muerto, como tener una vitrectomía previa, una pseudoexfoliación y un trauma contuso. En este sentido, eh, digamos, lo bueno de este estudio es que pues presentan resultados muy gráficos, ¿sí? Que a uno le permiten comparar visualmente los resultados histopatológicos. Entonces, comparan principalmente la tinción que tienen esas cápsulas
de colágeno tipo 4, laminina, colágeno tipo 1, fibronectina y vimentina. Entonces, en general, lo que vemos es que la distribución de los componentes es diferencial entre la cápsula posterior y la anterior, pero aparte de ser diferencial, es mucho más prominente en las cápsulas que son por una o por la etiología clásica, ¿sí? Frente a las del síndrome de saco muerto. Sin embargo, aparte de eso, las imágenes también nos permiten identificar que frente a los síndromes de caso muerto, en el que hay una tinción, pero no se ve una fibrosis marcada en los casos que presentan perdón, los controles, que son los pacientes que presentan la entidad clásica de luxación del complejo lente intraocular sacocapsular, pues sí vemos una fibrosis marcada, especialmente de la cápsula anterior, que incluso se extiende hacia la posterior. Entonces, esto permite que dentro de los resultados y las conclusiones, pues la doctora Werner y compañía entonces concluyen que hay una mayor tinción de colágeno tipo 4 en la sección externa de la cápsula anterior. El colágeno tipo 4 y la fibronectina fue detectado en áreas limitadas, pero la mayor proporción no presenta dichos componentes en los pacientes con síndrome de saco muerto frente a los pacientes con la entidad clásica y se detectaron pequeñas cantidades de componentes relacionados con opacidad capsular posterior, pero en general, pues hay ausencia de los mismos. Y acá se presenta que nuevos hallazgos sugieren que hay unas pequeñas cantidades de células epiteliales aún presentes después de la cirugía que logran en esos pacientes con síndrome de sapo muerto secretar algunos de los componentes fibrosos. Sin embargo, usualmente esto es insuficiente antes de experimentar muerte celular. Entonces, acá no es que se remueven todas las células y que eventualmente ese paciente va progresando hacia el síndrome de sapo muerto que puede presentarse en un plazo mediano o tardío, sino que incluso hay algunas células, ¿sí? que, que quedan remanentes. Sin embargo, esas células, por diversas causas, que pueden ser por la misma cirugía o causas relativas al paciente, pueden permanecer y a pesar de ser pocas, mantener la integridad de esa cápsula o eventualmente degenerarse, sufrir muerte celular y eventualmente producir un síndrome de saco muerto. Y dentro de los hallazgos importantes es que algunos de los pacientes con síndrome de saco muerto, para sustentar esta afirmación, presentaban remanentes de un anillo de Somerville. Entonces, al presentar remanentes del anillo de Somerville, pues sustenta que eventualmente esos pocos pacientes, ¿sí? Pues no es que tuviesen un síndrome de saco muerto desde el principio, que eventualmente fue evolucionando hasta que se luxó y ya, sino que presentó una actividad epitelial, ¿sí? Inicial, que eventualmente por alguna razón, pues se terminó perdiendo. Y estos, pues, fueron los principales hallazgos de este estudio. ¿Alguna otra anotación, doctora? No, realmente ahí tú haces énfasis cuando estás hablando que en parte la cirugía, el pulido de la cápsula anterior es el responsable obviamente de remover todas estas células epiteliales y que esa puede ser una causa de esta patología. Sin embargo, fíjate que también se ha descrito en pacientes en cirugía extracapsular clásica, ¿sí? Donde se hace la capsulotomía en abrelatas y donde pues uno no hace pulido del anterior. Ahí también cuando presentaste el estudio de Basabada, se ven obviamente menos casos porque es una cirugía que se hace mucho menos frecuente, pero a lo que va mi comentario es que hay otros mecanismos, no necesariamente que uno remueva demasiadas células o no, ¿sí? Sí, Que pueden generar que esta patología se presente. sí. Entonces, fíjate cómo esto de que los pacientes con saco muerto tienen menos colágeno tipo 4. Las tendencias futuras irán a que los pacientes que uno va a operar de cirugía de catarata
debe haber cierto tipo de marcadores o medidas que uno pueda hacer en estos pacientes para ver qué probabilidad tienen de desarrollarlo, ¿sí? El síndrome de saco muerto, a ver qué tipo o qué técnica de implantación se da. Si ese paciente X con estos marcadores positivos van a tener mayor riesgo, ¿sí? De que en el futuro su lente se les descentre, pues aquí lo que se ve es que no es tanto el problema del lente intraocular, ¿sí? Los lentes o hidrofóbicos o hidrofílicos o de PMMA o lo que sea, porque todos se describen en el estudio, no son los causantes. Entonces, Sí, pero sí hay que ver de qué manera implantar ese lente en un paciente que tenga más riesgo de que tardíamente se le descentre. Me refiero, y tú lo vas a mencionar más adelante, qué mecanismos de fijación del lente previendo esa posible complicación futura, ¿no? sí, doctor. Pero muy interesante. Entonces, eh, estás haciendo muy bien la presentación, Andrés. Listo, Muchas gracias. perfecto. En este momento, lo que nos deja el estudio de Liliana, la doctora Liliana Wegner, es que eh, tenemos que ir descubriendo y ella ya está develando, pues, estos factores que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. Listo. Continúa entonces. Listo, perfecto. Entonces, después de hablar de las etiologías y de extenderme un poquito en el síndrome de saco muerto, entonces, ¿qué vamos a ver cuando nos llega un paciente? Entonces, el paciente que estamos siguiendo después de su cirugía de catarata, idealmente por largo tiempo, ¿sí? Entonces, puede que nos llegue asintomático, ¿sí? Pero que al momento del examen oftalmológico, pues le encontremos una subluxación o una, usualmente cuando llegan asintomáticos es por una subluxación o por un TIL muy leve, ¿sí? Pero también nos puede llegar con varios signos y síntomas relacionados con los mismos. Entonces, primero son los deslumbramientos o halos, al observar luces en condiciones escotópicas. Entonces, este es por el efecto del anillo del lente subluxado y puede ser leve o moderado. Este es el típico, es la típica molestia que el paciente presenta, especialmente cuando está manejando. Entonces, las luces en condiciones escotópicas o de muy baja iluminación le deslumbran mucho y le generan muchos halos. El segundo es la diplopia monocular, que es pues tener una doble refracción de la luz, porque el lente está lo suficientemente desplazado para generar una doble refracción, es decir, una a través del área afáquica y el otro a través del área pseudofáquica. Dentro de esta, entonces puede ser permanente o transitoria, ¿sí? Y usualmente, cuando es permanente o transitoria, también puede haberse una percepción de imágenes vibrantes, ¿sí? Esto se genera por el desplazamiento o la vibración de ese lente subluxado o luxado, ¿sí? Que genera un fenómeno de pseudofacodonesis, ¿sí? Visión borrosa constante o transitoria por astigmatismo o aberraciones inducidas. Este principalmente se presenta porque aunque no hayan aunque no haya un desplazamiento suficiente para generar dos áreas de refracción diferencial, el lente está usualmente inclinado o tilteado. Entonces genera una aberración inducida, en este caso pseudofáquica muy grande, ¿sí? Que genera una pobre agudeza visual y un astigmatismo pues importante. Ojo rojo con dolor o disminución de la agudeza visual. Esto está principalmente relacionado cuando no son solamente síntomas por la posición del lente, ¿sí? Sino que ese lente empieza a generar otros problemas dentro del ojo. Entonces, empieza a generar o uveitis o un roce endotelial si se desplaza hacia la cámara anterior, que va generando una descompensación endotelial y puede llegar a queratopatía bullosa pseudofágica o un bloqueo pupilar que genera un aumento súbito de la presión intraocular que puede llegar a un glaucoma secundario. Entonces, el paciente no solamente se puede presentar por la consulta externa, por presentar síntomas visuales exclusivamente, sino también por la urgencia, por presentar una complicación secundaria
a la luxación o la subluxación del lente que genera, que genera una ovitis o un roce endotelial o un bloqueo pupilar. Y esto se genera usualmente cuando se desplaza anteriormente, pero si se desplaza posteriormente, entonces puede generar tal vez no tanta inflamación y también pueden confundirse con síntomas visuales que pueden ser atribuidos solamente al desplazamiento del lente intraocular y ya, pero que hay que examinarlos adecuadamente porque pueden ser fotopsias o metamorfopsias causadas por edema macular cistoide. Entonces esto pues es importante tenerlo en cuenta sobre cómo nos puede llegar ese paciente. Y respecto a cómo nos llega el paciente, pues también debemos tener como un orden de evaluación del paciente. Entonces, pues a todo paciente de oftalmología, pues toca hacerle un examen oftalmológico sistemático que evalúe agudeza visual, pupilas, movimientos oculares, presión intraocular, biomicroscopía, examen de fondo de ojo, pero dentro del abordaje del paciente que tiene una luxación o subluxación tardía del lente intraocular, que puede ser la clásica o por un síndrome de saco muerto, pues debemos hacer unos pasos muy detallados. Entonces, uno, hacer un examen detallado en la lámpara de hendidura sin la dilatación. ¿Por qué? Porque si el paciente ingresa ya dilatado, puede que tenga, por ejemplo, un lente de 3 piezas con un desplazamiento de una áptica hacia la cámara anterior, ¿sí? Que inicialmente está en sulcus y por alguna razón se desplazó hacia la cámara anterior, pero que nos cueste mucho ver precisamente ese desplazamiento si el paciente ya ingresa dilatado a la consulta. Entonces, siempre hacer un examen detallado en la lámpara de hendidura sin la dilatación. El segundo es medición de la presión intraocular en todos los pacientes, especialmente en aquellos que tienen un desplazamiento anterior de ese complejo del lente sapocapsular, porque puede generar un bloqueo pupilar. El tercero es la gonioscopia para evaluar el ángulo y si está abierto o cerrado. El cuarto es el examen bajo dilatación pupilar. Este examen bajo dilatación pupilar es especialmente para evaluar la integridad de las zónulas y hasta qué punto presentan una dehiscencia total, completa, y si, y si tiene una dehiscencia parcial, qué grado de dehiscencia parcial tiene, si es menor a 90 120 grados, si es hasta 180 grados o si es de 180 a 270 grados, que hacen que el abordaje quirúrgico sea diferencial. Y el paso 5 y pues obviamente en el examen bajo dilatación pupilar también es examinar el estado del fondo del ojo, es decir, si ese lente genera una inflamación importante que lleva a una vitreitis, ¿sí? O si por el contrario, o asociado a la misma, genera tracciones vitreoretinianas o genera un edema macular cistoide. Y en el paso 5 las ayudas diagnósticas según necesidad. Entonces acá, pues son las ayudas diagnósticas principalmente para mirar segmento anterior o segmento posterior. Y para mirar o la posición de ese lente sapo luxado o subluxado o las complicaciones del mismo. Entonces, dentro de este abordaje, puede ser desde una OCT de segmento anterior, en el caso de que la córnea esté clara, pero en aquellos casos que está complicado por una queratopatía bullosa pseudofáquica, por una descompensación endotelial por desbroce del lente, pues puede ser necesario realizar una VM de segmento anterior, o en el caso de pacientes que presentan un desplazamiento hacia posterior o que no logra verse el fondo, pues una ecografía de segmento posterior, si no logra verse el fondo por opacidad de la córnea, para determinar la integridad de las estructuras posteriores o si se logra ver el fondo y se sospecha una complicación como un edema macular cistoide, una OCT para evaluar estas complicaciones. Posteriormente a evaluar este paciente, pues debemos establecer pautas de manejo. Entonces, las pautas de manejo van a ser dos principalmente, conservador o quirúrgico. Entonces, conservador es
Pueden ser dos pautas de manejo. La inicial, que debe ser para todos los pacientes que se dan por manejo conservador, es un seguimiento, ¿sí? Usualmente en pacientes asintomáticos, pero también en pacientes que, a pesar de que no son asintomáticos, que tienen cierto compromiso de agudeza visual, la subluxación es mínima o leve, es decir, tienen un tilt asociado usualmente por una subluxación que es muy sutil, ¿sí? Y que se puede corregir adecuadamente con gafas, ¿sí? Entonces, estos pacientes usualmente se van a tener que seguir, ¿sí? En el tiempo, periódicamente, pero se les puede ofrecer inicialmente, pues, su corrección visual y usualmente hay algunos que no progresa la subluxación y que tienen una calidad de vida adecuada con la nueva corrección visual. Pero aquellos pacientes que presentan diplopia monocular, es decir, que son muy sintomáticos, que presentan fenómenos visuales que afectan significativamente la calidad de vida, y este es el paciente especialmente que tiene esos halos de luces nocturnos que maneja, ¿sí? Y que en el consultorio, pues en condiciones fotópicas plenas, ¿sí? Dice que casi no siente síntomas, pero en la noche tiene un compromiso de calidad de vida muy grande y ya no puede conducir y no eso, a pesar de que sea apto funcionalmente, pues este paciente probablemente se beneficia de un manejo quirúrgico. También aquellos que tienen subluxación moderada severa, ¿sí? Cuando tienen lentes luxados a cámara anterior, ¿sí? Que causen o no causen roce iridiano, daño a estructuras oculares, glaucoma o queratopatía bullosa. ¿Y por qué causen o no causen? Porque ya tener un lente en cámara anterior que no es para cámara anterior, entonces tiene un alto riesgo de que eventualmente desarrolle alguna complicación, entonces es mejor operarlo antes y operarlo sin estas complicaciones que operarlo con las complicaciones. Y lentes luxados en cámara posterior que generan alguna complicación como tracción vítrea, desgarros retinianos y edema ocular, aunque pues, probablemente estos pacientes que ya tienen un lente luxado a cámara posterior, así no tengan estas complicaciones, pues ya van a tener una alteración visual significativa, entonces ya, pues ya van a tener un primer criterio quirúrgico. Entonces, en el manejo quirúrgico, después de decir, este paciente lo vamos a llevar a cirugía, ¿sí? Debemos hacer dos decisiones importantes. Entonces, la primera decisión es si vamos a reposicionar el lente intraocular primario o si lo vamos a sacar y le vamos a poner un lente intraocular secundario. Entonces, esta decisión, ¿sí? Viene dado principalmente por tres puntos principales. Uno, la integridad de ese lente intraocular. Entonces, que ese lente intraocular no tenga opacidades, ¿sí? Que adicionalmente esté íntegro, es decir, que sus ápticas y su óptica pues no tengan ninguna debilidad o ninguna o ningún quiebre o ninguna alteración, que adicionalmente ese lente intraocular pues tenga un resultado refractivo esperado frente al que tenía antes de la luxación. Entonces, este usualmente es el que se presenta en los lentes en sulcus, ¿sí? Que si tienen un resultado refractivo esperado, es un lente de tres piezas, se puede adecuar para en una técnica de implantación secundaria. Entonces, este es el caso típico de los lentes intraoculares de tres piezas que están en sulcus, ¿sí? Eh, y, em, y que el lente pues sea adecuado, ahí me quedó inadecuado, pero que el lente sea adecuado para la nueva técnica de implantación. Entonces, por eso les digo que usualmente para esta primera decisión, ¿sí? El lente ideal no es un lente de una sola pieza, ¿sí? De los que se colocan usualmente en la cápsula, sino que es un lente que está inicialmente en el surcus y que es de tres piezas. ¿Por qué? Porque ese lente, si está íntegro, pues va a cumplir estas tres condiciones, ¿sí? Em, la decisión 2 va a ser el método para refijar el lente intraocular primario o implantar un lente intraocular secundario. Y este método puede ser un lente, puede ser variable si el lente está subluxado por debilidad sonular o si
y si presenta pues una dehiscencia parcial o completa de las células o si tiene una luxación total, ¿sí? Entonces, si el lente está subluxado por debilidad celular hasta un máximo de compromiso de 270 grados de las células, pues lo que se hace usualmente es colocar un dispositivo de estabilidad endocapsular, que puede ser un anillo de tensión capsular o un ganchito en pisapapeles, ¿sí? Más una sutura escleral ave interno, es decir, anclando o atravesando, sí, anclando el áptica del lente de tres piezas dentro del saco capsular hacia la esclera, ¿sí? Y los mecanismos de estabilidad de los dispositivos endocapsulares, pues usualmente están dirigidos principalmente a brindar un soporte estructural que preserva la estructura circular del saco, que son los anillos de tensión, y un centro del saco y un anclaje a la esclera, que son los ganchos de tensión y estabilizadores de la cápsula. En este sentido, para entender por qué mecanismo nos vamos o no, pues debemos evaluar es la integridad de las zónulas. Entonces, si la dehiscencia zonular es menor de 90 a 120 grados, usualmente basta con un anillo de tensión capsular normal, ¿sí? Como el que vemos en la imagen A. Sin embargo, cuando la dehiscencia es de 90 a 180 grados, pues usualmente nos debemos, usualmente un anillo de tensión capsular no va a ser suficiente y debemos contemplar otros sistemas diferentes, como un anillo de Cioni con bucle único, que es básicamente un anillo de tensión capsular con estos bucles adicionales. En este caso, si es menor a 180 grados, pues va a ser un bucle único, y si es mayor a 180 grados, pues va a ser de dos bucles. Un sistema de anclaje de ácido y un segmento anular de Hammett, ¿sí? Que son estos dos, o un gancho adhesivo capsular y estabilizador de Jacob, que son estos dispositivos que se asemejan como un clip a un pisapapeles. En la parte del clip se pone hacia la cápsula, ¿sí? Y el extremo se ancla hacia la esclera para generar esa estabilidad de ese sapo capsular. Y si es de 180 a 270 grados el compromiso de licencia celular, pues se puede poner un anillo de Cioni perdón, ahí es con doble bucle, no con bucle único, dos ganchos adhesivos principalmente para que anclen ese saco capsular a 180 grados cada uno, y segmentos de AMEP o estabilizadores de Jacob. Y adicionalmente, después de estabilizar o de tensar la cápsula, pues la idea no es que quede tilteada. Entonces, después de estabilizar la cápsula, pues se debe poner una fijación escleral, aproximadamente 180 grados, pues una fijación escleral doble a 180 grados una de la otra, que lo que haga es que ancle las ápticas atravesando con una sutura eh, la estructura capsular, la parte interna de las ápticas, y la ancle por un mecanismo ave interno hacia la esclera. Eh, y si se implanta un lente secundario, entonces usualmente es por dos razones principales. Uno, o porque el daño capsular, pues la cápsula no está íntegra, entonces pues no vale la pena hacer todo ese esfuerzo, ¿sí? Y eso pues puede ser porque hay un compromiso capsular posterior, porque hay una rexis runaway o porque hay una rexis en abrelatas, en el caso pues de las extracapsulares, ¿sí? O porque hay una discontinuidad en el margen, o a pesar de que tengamos un saco íntegro, porque hay una disencia sonular que es mayor a 270 grados. En este caso, pues lo que vamos a hacer usualmente es o refijar el lente primario o sacarlo e implantar un lente secundario fijado a esclera, ¿sí? Acá decían captura óptica inversa, pero usualmente lo que se hace es fijarlo o a esclera o a iris, ¿sí? Entonces, esa esclera usualmente se hace por una sutura AB externo, ¿sí? O por un Yamahi, o por un Yamahi que ya lo voy a explicar mejor, ¿sí?
o por una técnica de túnel intraescleral de Chariot y con adhesión al lente intraocular. Entonces, la sutura AB externo es básicamente en el paciente que hemos decidido quitarle ese lío primario e implantar uno secundario. Entonces, lo que se hace es primero sacar el lente intraocular primario y a 180 grados, a 2 milímetros posteriores del limbo a nivel de la esclera, se atraviesan dos suturas de limbo a limbo, ¿sí? Y después de limbo a limbo, después se exteriorizan, ¿sí? Por la apertura en el que se sacó pues el lente primario, ¿sí? Al exteriorizarlas, se hace un anclaje a cada una de las dos ópticas del lente del nuevo lente secundario que va fijado a esclera, y después se inserta el lente y se tensan las suturas para finalmente, pues, suturarlas o para completar más bien el anclaje hacia la esclera y se cubre con un flap escleral, que es como la técnica clásica de la fijación de los lentes suturados a esclera. Sin embargo, hay nuevas técnicas, Eh, señor. Andrés, perdón un momentico. Vamos a concluir en 5 minutos porque quiero 10 minuticos de discusión al final de la charla. Estas técnicas de anclaje las vamos a ver en un tema que vamos a proponer para dentro de 15 días, que son los pasos de la cirugía de catarata, ¿sí? Sus bases, sus complicaciones y cómo solucionarlas. Entonces, cuando haya ruptura capsular y demás, pues podemos hablar un poquito más de estas técnicas. Bueno, nos estás Listo. mencionando el abordaje, ¿sí? En Sí, general dependiendo del grado de sonulodiálisis, etcétera. Entonces, trata entonces de englobar un poquito y concluir 5 minuticos. listo. Pues esta era como la última diapositiva de las técnicas quirúrgicas. Entonces acá es básicamente para hablar de que la sutura con fijación escleral lado externo era como la pauta clásica, pero pues en los últimos avances pues han habido pues nuevos abordajes que son libres pues de suturas. Entonces el primero es la técnica de Yamani, ¿sí? Entonces en la técnica de Yamani lo que se hace es con una cánula, con una aguja y con un forceps, se introduce un lente de 3 piezas y se introduce las ápticas por cada una de las agujas de la cánula, ¿sí? Y después se exteriorizan, ¿sí? Hacia la esclera en cada uno de los puntos para que las ápticas de ese lente de 3 piezas queden hacia la esclera y se les pone un flap escleral. Mientras que hay unos nuevos lentes que son lentes con ápticas en T, que son los lentes flexibles plegables de CMT, que lo que hacen es se introducen dentro del ojo, ¿sí? Y las ápticas o la parte en T de las ápticas queda hacia la esclera para eventualmente que generen un soporte escleral y se cubren con un flap escleral eventualmente, pues para protegerlos. Y esto era pues básicamente lo que les tenía. Entonces, pues mensajes para llevar a casa, la luxación y subluxación tardía de los lentes intraoculares pueden presentarse por múltiples causas, ¿sí? Esas múltiples causas pueden estar relacionadas con causas, con etiologías preoperatorias, que son sistémicas del paciente, o oculares por manipulación intraquirúrgica y por causas posoperatorias se pueden presentar muchos años después de la cirugía. Lo importante es ir siguiendo al paciente. También se pueden presentar con complicaciones o sin complicaciones, como lo hemos visto, por diversas etiologías, dentro de ellas considerar el síndrome de sapo muerto, que ya no es tan estrictamente muerto como se pensaba, al menos en sus primeros pasos de evolución, sino que puede depender no solamente de la remoción de células epiteliales, sino de otras causas secundarias. Y una vez que el paciente se presenta, pues saber cómo abordarlo, especialmente si es asintomático o no, si se puede seguir con una pauta
y se puede manejar con solamente corrección visual o necesariamente toca llevarlo a cirugía. Y si toca llevarlo a cirugía, pues cómo abordarlo quirúrgicamente dependiendo del soporte sonular y de de la subluxación o luxación completa y de la integridad del cesaco capsular. Y eso era como lo que les tenía hasta para el día de hoy. Excelente presentación, Andrés. Nos has entonces creado conciencia de una de las causas de descentramiento tardío de los lentes intraoculares, como es el síndrome del saco muerto, que hasta ahora era un enigma y ya se empieza a dilucidar este enigma. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta cuando nosotros veamos pacientes en posoperatorio eh, tardío, digamos, después de 10 años, porque de acuerdo al estudio de Basabada, la mayor parte de estos pacientes con saco muerto se descentran después de 10 a 15 años. Si nosotros vemos esas capsulitas completamente transparentes que nunca han tenido capsulotomía, obviamente, posterior, que no tienen pues ninguna fibrosis, cuando dilatamos el paciente vemos esa cosa tan divina, pues esa cosa tan divina puede ser un signo de alerta de que ese paciente más adelante, ese lente puede descentrarse o caerse. Los que llevamos más tiempo de práctica, al menos yo he visto recientemente dos pacientes míos, una operada hace 25 años y la otra hace 22, mujeres las dos, sin ningún antecedente, cirugías sin ningún problema y con una evolución muy buena, que en los controles sucesivos empecé a ver como que el lente está un poquito más bajito, pues entraron en un seguimiento más cercano, pero estas dos pacientes se les rompió el saco espontáneamente y ya pues tienen su cirugía de vitrectomía y recolocación del lente. Eh, para todos los que hemos tenido estos casos, pues sí es un enigma, o era un enigma hasta este momento. Pensábamos que esos pacientes, cuando uno los interroga, usted se ha caído, usted se ha golpeado, usted se rasca los ojos, usted ha tenido los ojos inflamados, y ante todas las respuestas negativas y sin ningún antecedente, realmente, al menos en mis casos, que son tan pocos, dos de estos lentes descentrados, pues no había ninguno. Pero fíjense aquí, pues cómo empieza esto y ser motivo de una de las conferencias magistrales de este congreso, pues habla de la importancia del tema, que ya se están empezando a ver en la literatura las publicaciones de este síndrome, que quedó con la chapa del síndrome del saco muerto gracias al doctor Masket, pero que hoy en día, gracias a los estudios histopatológicos, se sabe que no es ni tan muerto. Quiero abrir aquí la discusión, 10 minuticos, para los asistentes, con respecto a si ustedes han tenido casos como estos, si algún comentario pues adicional. ¿Qué papel le ven a al pulido de la cápsula anterior en esto? ¿Qué tan agresivos son en cuanto al este paso de la cirugía del polish de la cápsula anterior en la cirugía de faco convencional? Am, con respecto al tamaño de la rexis también, yo creo que una cosa que faltó así como entre el tintero de mencionar es cuando hay aquellas capsulorexis pequeñas que uno ve en el tiempo que se van fimosando, ¿sí? Esa es otra causa de un estrés sonular, y es importante cuando uno identifica estas fimosis de la anterior, inmediatamente hacer una relajación, una capsulotomía anterior de relajación con JAK para evitar pues ese estrés sonular y una posible tardía dislocación del lente o del complejo saco-lente. Merceditas, buenos días a todos. Adelante, Osquitar, bienvenido.
Pues mira, este es un tema bastante complejo, eh, desde donde lo miremos, en el diagnóstico y en el manejo quirúrgico, pues yo veía cómo Felipe hacía el mejor esfuerzo por explicar todas las técnicas quirúrgicas, pero son, digamos, son temas muy complejos, casi que de expertos en manejar este tipo de complicaciones. Esto, yo coincidencialmente hace 2 días, el lunes pasado, tuve un caso que tiene que ver con esto. Es un señor de 60 años que yo lo operé un ojo hace como 10 años, Faco con lente, con Fento, y el otro ojo, el ojo derecho, hace 4 años más o menos. Es un señor de 60 años. Y la historia de él es que él es arquitecto y él estaba sentado en su oficina y hace 15 días, entonces él es muy dramático y él me cuenta todo con mucho detalle. Él estaba sentado en su escritorio y él dice que él miró a la izquierda y cuando miró a la derecha perdió la visión por el ojo derecho. O sea, él identifica el momento exacto en que perdió la visión 15 días atrás, pero como vive tan ocupado y viaja a Bogotá y viaja no sé a dónde, consultó 15 días después de que sintió eso. Y efectivamente, un paciente que venía muy bien, que no hubo ninguna complicación en cirugía, que se le hizo una rexis con Fento de 4,8 milímetros, que en la teoría, en la práctica quedan 5 milímetros, el borde del lente bien cubierto. Eh, bueno, es decir, no tiene historia de nada como tus pacientes, ni trauma, ni enfermedades, ni es miope, ni era miope, y súbitamente pierde la visión por un ojo. Cuando yo lo veo, lo que veo es que el lente intraocular está bien abajo, es decir, se le alcanza a ver un pedacito de la zona óptica. De hecho, lo que describía Felipe, ahí tiene multifocalidad. Él mueve el ojo un poquito y puede enfocar por ese pedacito de óptica, o después enfoca por la parte donde es áfaco y no ve nada. Bueno, muy como de libro, y lo que yo veo es que todo el complejo del saco se cayó. O sea, todo está caído, el lente está como envuelto ahí en el saco. Es como si se hubiera roto toda la zónula arriba y se hubiera caído todo hacia abajo, hacia abajo. Este paciente, yo le hice un año después de su cirugía, le hice una capsulotomía. Él hizo opacidad de la cápsula posterior. eh, Y digamos, bueno, esa es la historia. Ya el paciente lo dio el retinólogo, se va a operar, pero he quedado muy preocupado del otro ojo, porque el otro ojo estaba perfecto como estaba el problema. Y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a luxar también? Son Muy cosas. probablemente sí, muy Entonces, probablemente sí. adelante, sí, sigue Mercedes. Sí, qué pena interrumpir ahí, pero fíjate que la conciencia que nos da este tema es que, fíjate tu paciente, sin ningún antecedente, como tampoco lo tenían las mías, de ninguna patología, nada, no ha tenido un golpe y el lente se cayó. Obviamente allí hay un problema de base. Lo que yo creo que en el futuro puede venir es que identificando estos factores histopatológicos de la enfermedad del saco muerto, uno va a poder, dentro del screening, esto es medicina del futuro, dentro del screening de los pacientes de FACO, ver si este tipo de marcadores, el colágeno 4 de estos pacientes, no sé de qué manera, pues se pueda medir con, eso se verá más adelante. Ah, ¿cómo uno abordar estos pacientes en cuanto a, sí, se tienen que operar de la catarata, se hará la técnica habitual, se tendrá cuidado en disminuir pues el estrés sonular, hacer una remoción de las células epiteliales anteriores que no sea pues tan absolutamente estricta? Qué sé yo, como conclusiones que uno puede sacar de esto, pero igual esos pacientes pueden tener un más riesgo de que se les caiga el lente. Entonces anticiparse a eso diciendo, listo, este paciente tiene esto, entonces el plan primario que no sea la colocación del lente en el saco, sino en el sulcus, ¿sí? Por así decirlo, u otras alternativas que no sean las clásicas del lente dentro del saco, porque mira lo que se está viendo. Entonces, creo que todos los que llevamos un tiempito estamos empezando a ver
Afortunadamente esto no es tan frecuente, pero a mí también me generó una preocupación enorme y lo que te puedo decir es que esas dos pacientes mías, mujeres, una fue operada de un descentramiento del lente 2 años atrás y recientemente la vi y ella no tenía ningún síntoma del otro ojo, ¿sí? Pero el lente del otro ojo se ha descentrado un poquito y un poquito es que se ha arrancado la zónula y por ahí se está viniendo el vitrio. Entonces, aunque la paciente todavía no era consciente, pues obviamente va para recolocación y vitrectomía. Por eso, cuando tú presentas el caso al paciente, hay que decirle, mire, hay un síndrome descrito que en este momento, y para que él esté consciente, muchas veces el paciente puede decir, aunque haya pasado tanto tiempo, probablemente hubo algún problema en la cirugía. Y no, no necesariamente. Entonces, ese paciente sí posiblemente va a tener el mismo fin. Obviamente, alertarlo de eso, ese es el propósito, y decirle pues que la responsabilidad pues no le compete al cirujano, sino que hay factores que aún se están dilucidando de que en él mismo puedan generar ese proceso. Importante, Mercedita. Fíjate lo curioso, y Felipe lo mencionó en su presentación, y es que este paciente, los dos ojos tienen capsulotomía posterior con Jack Láser, pero fíjate que Felipe lo mencionaba, es decir, el síndrome del saco muerto no necesariamente es desde el principio. ¿Correcto? Puede desarrollarlo, pasar ¿No? cápsula, hacerle capsulotomía, todo perfecto, y de un momento a otro como que esas células se empiezan a morir y pasa pues lo que pasó, ¿no? Las mías no tenían capsulotomía. Yo decía, qué belleza, era cuando implantábamos los lentes SI40, ¿sí? Los Sensar, dentro del saco, los primeros hidrofóbicos, acrílicos que tuvimos maravillosos, y yo decía, este lente es maravilloso porque, mire, nunca se les opacificó la cápsula, y esas pacientes, 20 años, perfectas y sin cero opacidad a la posterior, y esos fueron los lentes que se cayeron. Entonces, fíjate que sí, no es el lente, son otros factores intrínsecos del paciente que, bueno, más adelante se empezará a ver la causa. Gracias, Osquitar. ¿Algún otro comentario para finalizar? Merceditas, buenos días para todos. Martica, qué dicha tu presencia aquí. Bienvenida. Gracias. Es que quería hacer un comentario sobre un paciente que tengo. Ella es mujer, usuaria de lentes de contacto rígidos por una miopía astigmática muy alta desde sus 14 años. Ahora ya tenemos 30 años y ha hecho una subluxación bilateral. Ella es Ella, fáquica, ¿no? No ha sido operada. Tiene sus no, cristalinos ella es, normales sí, y no opacos. exacto. Ujú. Entonces ella en este momento, después de una miopía que corregida con sus lentes de contacto rígidos de -14, ha quedado con una hipermetropía en el ojo derecho de +3 y en el ojo izquierdo de +7. Porque esos lentes Pero están hacia atrás. O sea, esas cristalinos se han movido un poquito atrás por la zónulo lisis o que tienen, ¿no? De acuerdo a lo que dices. sí, entonces en este momento, mujer, ya es hipermétrope, tiene una visión corregida ahora con lentes de contacto blandos, tiene sus exámenes oftalmológicos hechos con rigor. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo decidir o qué tan peligroso es que siga con este manejo conservador de dejarla con sus lentes? eh, ¿Puede continuar así hasta cuándo o cuál será la mejor conducta de seguir con ella? Ella tiene una visión funcional, se siente contenta, es asintomática. eh, no sé cómo ¿Me sería podría, lo ideal con ella.
Me Claro, parece que es muy diciente una variación de -14 a +3. Ese lente está desplazado hacia atrás y ese cristalino, pues. sí. Entonces, esa paciente tiene que tener una valoración urgente yo diría, por retina. Bueno, por un oftalmólogo nosotros vamos a ver muy bien qué grado, si es posible de mirar qué grado de diálisis o sonulolisis tiene, eh, porque no hay que esperar a que se le caigan esos lentes, ¿no? Por más de que ella se sienta cómoda con el manejo refractivo que tú le has dado, esa paciente tiene que tener un control, yo diría que prioritario por retina, porque esos lentes, pues hay que retirarlos en algún momento y obviamente hacer una técnica de fijación escleral. Sí, es que la pregunta y el comentario que quise traer es porque cuando Andrés habla del tratamiento conservador, pues el oftalmólogo que la ve está manejándolo desde ese punto de vista. Tiene sus Ajá. controles oftalmológicos. Mi pregunta desde el punto de vista de optométrico y refractivo es, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Debo tener otro comportamiento, otro análisis diferente a tenerla contenta para evitar llegar a una complicación posterior? No Pues sé si me hago entender. yo creo que tú estás haciendo exactamente lo que tú haces, que es hacer ver bien a la gente, ¿sí? Pero ahí hay un tema muy delicado y es lo que está sucediendo con ella. Si este colega oftalmólogo que te la está revisando está consciente de esa sonulolisis que tiene esta paciente, que esos lentes están echados hacia atrás porque no hay otra causa, ¿sí? A menos de que tú no veas unos cambios en el cristalino, que la paciente no sea diabética, bueno, qué sé yo, tantas otras cosas, ¿no? Sí, sí. Pero si hay detectado un problema sonular, el seguimiento del retinólogo, porque no somos nosotros los de segmento anterior que debemos abordar quirúrgicamente esto, porque este paciente cuando se ha operado necesita una vitrectomía total y muy completa, es una paciente joven, 40 años dices, Y ¿sí? miope, muy, muy miope. Exacto, entonces debe ser evaluada muy cercanamente por el retinólogo para tomar una decisión quirúrgica en un momento dado. Lo que tú estás haciendo es alertando a ese colega oftalmólogo y diciéndole, mire, la paciente era de -14 y está en +3, el cristalino está claro, aquí la paciente no tiene ninguna otra evidencia sino lo que yo estoy viendo refractivamente. ¿Listo? Ya, muchísimas gracias, Mercedita. Bueno, a ti por el comentario. Tenemos ya que cerrar la sesión. Eh, la próxima sesión corresponde o correspondería al doctor Alejandro Rosales y se llama clasificación funcional de los lentes intraoculares y vamos a hacer énfasis en la descripción de los lentes EDOF, sus mecanismos, los lentes de foco extendido, sus indicaciones, contraindicaciones también. Él me acaba de mandar un mensaje diciendo que la próxima semana fue designado como representante de los residentes ante el Consejo Académico de la Universidad Javeriana y que no puede dar ese tema. Entonces, aquí a Felipe lo enteró, el próximo tema te corresponde a ti, pero a Alejandro le corresponderán los dos siguientes. ¿Listo? Vamos a hacer estos dos por esa circunstancia y los siguientes dos le corresponden al doctor Rosales. A todos, muchas gracias por su asistencia y a ti, especialmente Gracias, Andrés, doctora. te felicito. Muy bien presentado el tema y creo que ha quedado muy claro el mensaje. Que tengan un feliz resto de día y nos vemos la semana entrante. Gracias, hasta luego.